Está con nosotros, Germán, Agustín Rossi, sin duda uno de los referentes del gobierno nacional anterior al de Mauricio Macri, y con quien se puede hablar muchísimas cosas en profundidad, y realmente te agradecemos mucho, Agustín, por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que... Agustín, la verdad lo que estábamos hablando nos sirve de disparador. Una paritaria que no se pretende abrir desde el gobierno nacional, una herramienta a los trabajadores, aporta a la paz social. Bueno, además con una historia, ¿no? Porque durante muchísimos años, durante todos los años anteriores, había una paritaria nacional que era una paritaria que fundamentalmente lo que buscaba era evitar los desequilibrios que existieron históricamente entre los sueldos de los docentes de las distintas jurisdicciones, ¿no? Absolutamente. La paritaria nacional lo que permitía era, este es el piso, y a partir de ahí todo el mundo negociaba según cada una de las jurisdicciones. Y se ayudaba a las provincias pobres. Y obviamente que la contrapartida era que el Estado Nacional, aquella provincia que por diferentes circunstancias no podía llegar a ese piso, estaba ayudando en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, que es una ley prioritaria dentro del sistema, ¿no? Bueno, ahora el gobierno elimina la paritaria nacional, manda a cada uno de los sindicatos a negociar en cada una de las provincias. No hay punto de referencia, pero al mismo tiempo el gobierno dice no vamos a dar un aumento más del 17% al sector público. Esto significa que ese aumento del 17% al sector público, con una inflación pronosticada que no va a bajar el 25%, significa que vamos a tener nuevamente un escenario del sector público, porque la paritaria de los docentes va a condicionar al conjunto del sector público. Si esto sería así, de pérdida nuevamente del poder adquisitivo del salario, y la pérdida del poder adquisitivo del salario significa menos consumo, menos fortalecimiento del mercado interno, mayor recesión, mayor desocupación y 2 años consecutivos de recesión económica en la Argentina. Así que a mí me parece muy grave, y esta lucha que están llevando adelante los docentes es una lucha que debería ser apoyada absolutamente por todos. No digo por todos porque todos sabemos cómo es, ¿no? En marzo tienen que empezar las clases y ya seguramente el aparato va a empezar a tratar de este enfrentamiento que siempre lo ponen a los docentes, los padres contra los docentes, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo. Así que yo espero claramente que la situación pueda cambiar y bueno, ver qué pasa aquí en la provincia de Santa Fe, en donde el gobernador, corriéndose de alguna manera de ese club de gobernadores, ha dicho que en las últimas horas tomó otra postura, que va a negociar sin piso, sin techo, digamos, ¿no? La verdad es que los trabajadores y los trabajadores docentes perdieron poder adquisitivo el año pasado. Si se concreta una negociación como esta, es un segundo año consecutivo de pérdida, y eso es mayor pobreza, mayor desempleo, menos consumo, más recesión económica, o sea que perdemos absolutamente todo. En el mundo del trabajo en general, entonces, desde tu punto de vista, la situación es preocupante. Bueno, yo lo que veo es que se ha deteriorado notablemente la calidad de vida de los trabajadores. Un trabajador que antes llegaba a fin de mes, ahora no llega, el que le sobraba un poco y ahorraba, a duras penas llega a fin de mes. Hay trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Bueno, el INDEC habló de 127.000 trabajadores en los primeros 9 meses del año pasado. Son los trabajadores registrados. Todo el mundo dice que hay que multiplicar por 3 o por 4 cuando se incorpora a los informales. Entonces estás hablando alrededor de 600.000 trabajadores. No son un número, son 600.000 familias que han perdido sus ingresos, pero por ejemplo, yo digo, en la UON Rosario perdió 1.000 afiliados. Ahora, la masa laboral perdió mucho más, porque, por ejemplo, en todo lo que es la línea blanca de los que fabrican heladeras, lavarropas, aire acondicionado y demás, hubo suspensiones y anulación de horas extras, entonces dejaron de ingresar 100 millones de pesos al año al mercado interno de Rosario. O sea que la fuerza laboral disminuyó más de lo que significa la cantidad de despido por esto que decía, suspensiones que son rotativas o la pérdida o la eliminación de horas extras. Yo la verdad que estoy preocupado por la cuestión social. Los santafesinos venimos de años de vivir con miedo por la cuestión de la inseguridad, ¿no? Pero ahora los miedos se han multiplicado.
Miedo a perder el trabajo, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no poder pagar la cuota del auto o la cuota de la moto, miedo a no poder pagar el colegio de los chicos, no pagar los servicios. Algún Entonces, referente de la economía compleja. dijo que era medio una irrealidad eso de tener la cuota para el auto, los viajes, Sí, bueno, comprar electrodomésticos. Yo creo que ese es un modelo, Ajá. un modelo en donde el modelo que expresó González Fraga es en donde el modelo de la acumulación de la riqueza se hace en base a la explotación del hombre por el hombre. Entonces, lo que se necesita es una clase mayoritaria explotada, subvalorada, subpagada, que genere plusvalía y que genere riqueza, que termina concentrada en pocas manos. Porque esa concentración de la riqueza en pocas manos es lo que hace que en algún momento, cosa que nunca sucede, los panes se multiplican con la teoría del derrame. Está claro que lo que está diciendo González Fraga tiene que ver con esto. Nosotros tuvimos 12 años en donde, sobre todo a partir del 2008-2009, con la crisis de los Lehman Brothers en Estados Unidos, la crisis de las hipotecas subprime y demás, nosotros teníamos un modelo que el crecimiento económico y el empleo estaba dado fundamentalmente por el aumento del consumo y el fortalecimiento del mercado interno. Si pasás de ese modelo a un modelo en donde crees que el crecimiento económico va a estar dado por la performance del sector exportador, necesariamente necesitas bajar el costo de la mano de obra. Y eso significa 17-18% de desocupación en la Argentina. Entonces, eso es lo que están planteando. O sea que el mapa económico, la situación financiera del país no está bien desde tu punto de vista. Sin duda. A mí, y creo que además hemos adquirido una vulnerabilidad externa que no teníamos. 50.000 millones de dólares tomamos de deuda el año pasado. ¿Qué significa eso? Porque del otro lado, como decía un viejo periodista, está doña Rosa también, hay gente que sabe economía y otra que no. A mí me cuesta, por ejemplo, entender economía. ¿Qué significa eso que estás explicando? Significa que vos lo que estás haciendo es financiar el funcionamiento del país con deuda. Significa que si mañana te cambian la calificación de la deuda, te aumenta la tasa de interés, tu deuda se empieza a esterilizar. Significa que no tenés los recursos suficientes como para que el país funcione y que si mañana, por algunas circunstancias, hay menos plata en el mundo, vos vas a tener problemas financieros. Significa que dejaste ingresar una cantidad de capitales a la Argentina que vinieron a hacer la bicicleta financiera, que venían con dólares, compraban LEVAC, tenían un rendimiento en pesos, volvían a comprar dólares. Si esos capitales se terminan yendo, vos vas a tener faltante de dólares en la economía argentina. Es una manera de hipotecar el futuro, entonces. Bueno, sin duda que es así. Hemos vivido periodos, acordémonos, bueno, yo me acuerdo porque tengo unos cuantos años, digamos, ¿no? Tengo 57 años, pero la recuperación de la democracia, el debate fundamental de la recuperación de la democracia entre los principales candidatos a presidente era qué hacer con la deuda externa. Ese debate no existió en las elecciones anteriores porque nosotros habíamos llevado una política de bajo desendeudamiento. Todavía falta una parte. Hasta ahora la Argentina ha conseguido plata en el mercado. Si el mercado deja de prestarle, porque esto empieza a aparecer, lo que terminan recurriendo es a los organismos internacionales. Y los organismos internacionales, cuando votan deuda, te implican cuáles son las condiciones de la política económica. Y las condiciones de la política económica que han planteado siempre el Fondo Monetario y el Banco Mundial ha sido ajuste. Digamos, no resolver el desequilibrio fiscal por menor gasto, y eso es mayor recesión económica, y eso es mayores niveles de desocupación, es lo que ha pasado en el mundo durante todos estos años. Algo que se discute últimamente en los medios, y en realidad hace bastante tiempo, es como que la política se dirime a ver quién es más o menos corrupto por momentos. Sí. ¿Cuál es tu visión al respecto de lo que está pasando, de las denuncias que van y vienen? Bueno, me parece que es un los últimos hechos que han ocurrido, por ejemplo, esto del correo argentino, que primero voy a hablar de lo que se nos acusa a nosotros, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, para dejarlo en claro, digamos, ¿no? Yo creo que en este tipo de cosas hay que separar la paja del trigo. Si hay un funcionario de cualquier gobierno que sea corrompido, tiene que pagar sus cuentas, tiene que ser responsable, y la justicia dictaminará de qué manera es responsable penalmente. Después está claro que hay una estrategia del gobierno nacional que intenta, con estas denuncias de corrupción, enlodar al kirchnerismo, enlodar a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, a todos los dirigentes del kirchnerismo, y que eso tiene claramente un objetivo político. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. La verdad que existe en la Argentina desde épocas antiquísimas. Yo siempre cuento, lo voy a contar muy rapidito porque es una historia muy chiquita,
que la contaba no un dirigente peronista, sino la contaba Arturo Frondizi, hoy un expresidente venerado por todos. ¿No? Frondizi en el año 63 fue presidente del 58 al 62, es derrocado, va Martín García, a la isla Martín García. Cuando vuelve, sale de Martín García, sale un librito que está en la web, aconsejo a quien quiera leerlo, que es un librito chiquitito que se llama Estrategia Táctica o Táctica y Estrategia del Movimiento Nacional. En realidad es un libro en donde él defiende su gestión. El tercer capítulo es el capítulo de la corrupción y dice de cómo la corrupción es utilizada para deslegitimar a los gobiernos que quieren hacer transformaciones nacionales. Y cuenta la historia del dique San Roque. La historia del dique San Roque. De Córdoba, digamos. La construcción del dique San Roque. Gobernación de Juárez Selman, nada que ver con el peronismo. Se llama licitación, se concentra, se gana una empresa constructora que es Viale Macet, la empresa constructora. Hay un pueblo en Córdoba que se llama Viale Macet. El ingeniero Casajus es el constructor de la obra. La Voz del Interior, en ese momento, empieza una denuncia en donde dice que las paredes del dique San Roque estaban construidas con espesores de hormigón más pequeños de los que de los correspondientes, y que la diferencia de hormigón estaba en pesos en los bolsillos de los funcionarios. Sí, mucho se dice de los asfaltos cuando se hacen. De los bolsillos de los funcionarios o en los bolsillos de los constructores. Bueno, se construyó entonces la fábula de que si alguna vez llovía mucho en Córdoba y el dique tenía una cota de embalse muy, muy alta, se iba a romper el dique y Córdoba se iba a inundar. Bueno, han pasado muchos años, Córdoba no se inundó, el dique no se rompió y el ingeniero Casajus se suicidó. ¿Ah, sí? ¿Por ese motivo? Se suicidó por ese motivo, creyendo que de esa manera limpiaba de alguna manera esas denuncias de corrupción que le hacían, pero no tuvo la suerte que la Voz del Interior le haya creído, porque la Voz del Interior puso en duda el suicidio creyendo que era un homicidio. Hay casos en la historia argentina, Salaverry, el primer ministro de Economía, Irigoyen, también se suicidó por una cosa similar. A Perón en el 55 lo acusaron de todo. A los dirigentes del peronismo en el 76 también lo acusaron de una cantidad de cuestiones que después no se terminaron comprobando. Entonces, por eso yo digo, para mí hay que separar la paja del trigo. Una cosa son las denuncias sobre algún funcionario específico, otra cosa es tratar de enlodar o decir, hicieron todo esto solamente, exclusivamente para robar. Bueno, entonces me parece que... ¿Y ahora qué está pasando? No, bueno, ahora lo que la noticia de hoy es una noticia que me parece que es indignante, ¿no? Porque ya a uno le genera una cantidad de sospecha que un ex concesionario del Estado, que tiene una deuda con el Estado, el Estado decide licuarle la deuda en un 98% y ahorrarse en efectivo 400 millones, a mi plazo 70.000 millones, porque son 30 y pico de años que tiene para pagarlo, cuando además esa situación no es cualquier privado, sino que es la empresa del presidente. Entonces el presidente se autocondona una deuda. La empresa deuda, que tenía el correo, para que se entienda. La empresa que tenía el correo argentino, que es SOCMA. SOCMA es Sociedades Macri. Cuando fue adjudicataria, Mauricio Macri era uno de los directores, junto con su padre y con el resto de los que integraban Sociedades Macri, digamos, ¿no? Durante 12 años el Estado Nacional se negó a aceptar esa propuesta porque parecía bochornosa, parecía claramente que perjudicaba al Estado, a las arcas del Estado, y uno cuando está en el Estado tiene que pensar en que tiene que defender el interés del conjunto. Este gobierno, que lo tiene a Macri, hijo, como presidente, lo que hace es condonar esa deuda. Pero condonó un 20% de la deuda, como qué sé yo, un plan de pago de la FIP. Es algo de plata lo que el 98% condonado. ¿Y cuánto significa eso en plata? ¿Usted tiene? 400 millones de pesos en efectivo, digamos, ¿no? Que se llevan en 35 años, 35 años creo que tiene que para pagarlo, son 70.000 millones. De pesos. Efectivamente. ¿Cuál es el rol de la justicia? Usted sabe, podría seguir manteniendo los subsidios, ¿no? Y evitar que la luz se pague tan cara o que el transporte se pague tan caro, bueno, todas las cosas que hemos estado viendo. Dos preguntas finales para agradecerle todo este tiempo, Agustín. Justamente el tema tarifas y el rol de la justicia en la Argentina, ¿cómo lo está viendo? ¿Qué le parece? Bueno, el tema tarifa está claro que ya hay una perspectiva que está directamente ligada
con la eliminación de los subsidios, y eso genera un claro estado de desigualdad, digamos, ¿no? Porque los subsidios, independientemente de cualquier mirada, el subsidio lo que tiene es un claro efecto distributivo. En donde más claro se ve en el transporte urbano pasajero. Si usted paga una tarifa de 10, digamos, ¿no? Pero en realidad el costo es 20, no es que los otros 10 no lo paga nadie. Los otros 10 lo paga el resto del sistema impositivo, digamos, ¿no? Entonces, el sistema de transporte está financiado una parte por el usuario directo y otra parte por el resto de la sociedad. Ahora, ¿quién es el resto de la sociedad que financia el sistema de transporte y que no lo utiliza? En general, los sectores medios altos. Entonces, usted, un señor que va a trabajar todos los días de Santo Tomé a Santa Fe, paga una parte él, y otra parte lo paga el que va, hace ese mismo recorrido en una Hilux, en un BM o en un auto de alta gama. Entonces, porque sale del sistema impositivo. La realidad es que lo que busca el sistema de subsidio es hacer que las tarifas y los costos para los sectores más populares sean lo más equilibrados. Un servicio público. Sea lo más equilibrado posible. Y al mismo tiempo, usted con el sistema de subsidio lo que hacía es al trabajador, que es el principal impulso del consumo, le decía, bueno, como te alivio el costo de los servicios, vos podés consumir en otra cosa. Si consumís en otra cosa, me aportás a la rueda de la economía, al crecimiento económico, a la generación de empleo y demás. Bueno, el gobierno ha decidido otro camino, de que vos usás un servicio público, sale 30, tenés que pagar 30, el Estado no te ayuda de ninguna manera, y eso obviamente va a generar una depresión enorme, o como viene generando, de todo lo que significa el consumo y el mercado interno. Las pymes están muy afectadas también. Bueno, y además en el sector productivo tiene un doble escenario, ¿no? Porque las pymes, las pymes argentinas, la industria en Santa Fe, el 95% está ligada al mercado interno. Esa industria está vendiendo un 40 o un 50% menos, tiene mayores costos de producción, porque tiene aumento de tarifas y aumento de insumos por el precio del dólar. No puede trasladar esos costos de producción al precio final, porque vendería menos aún, y encima tiene que enfrentarse con la importación indiscriminada de bienes, que muchas veces ingresan a precio de dumping, con lo cual es imposible competir. O sea que claramente eso está complicado, digamos. El panorama, se habló, le había preguntado antes, ¿está como muy politizada la justicia? ¿Cuál es el rol? ¿Cómo lo está viendo en esta época encima, como una campaña electoral que se viene? Con miedo, con susto. ¿Sí? Sí. Acá cualquiera te puede meter preso, te puede meter una denuncia. Es una vergüenza, con algunos sectores del Poder Judicial es una vergüenza. ¿Sí? Sin duda. El grado de maridaje que hay entre un sector del Poder Judicial, Marijuán, Bonadío como cabeza más explícita de eso, un sector de los servicios de inteligencia, un sector de los medios de comunicación, es obsceno. La reforma del Código Procesal quedó dormida, ¿no? Es obsceno, claramente, digamos. Yo creo que es una de las cuentas pendientes que tiene la Argentina, ¿no? Porque como nunca quedó demostrado la discrecionalidad que tiene la justicia y cómo actúa, ¿no? Y yo no le escapo a las responsabilidades. Nosotros estuvimos 12 años en el gobierno, intentamos una reforma del Poder Judicial allá por el año 2013. Me parece que llegamos tarde, no lo hicimos bien. Eran esas leyes que la presidenta le había llamado la democratización de la justicia, terminaron casi la mayoría de ellas declaradas inconstitucionales por la Corte, pero me parece que sin duda eso necesita una reforma. Si no, estamos a merced de cualquiera. Cualquiera de estos tipos que tienen una impunidad enorme, digamos, ¿no? Yo estoy sorprendido, digamos, ¿no? Estoy sorprendido porque no recogen ningún canon, y que con cualquier discrecionalidad pueden. La justicia dispone de tu vida y de tus bienes. La tuya, de todos los ciudadanos. Sí, de la libertad. Y de la libertad. Digamos, ¿no? O sea, dispone de tu vida y de tus bienes. Entonces, la realidad es que uno desearía que no estemos en una situación. A mí me gustaría. En una situación de esta característica, en donde yo creo que
esta idea del poder indiscriminado de los jueces es una idea que hay que redebatirla, redireccionarla, hay que terminar con la corporación judicial, con la familia judicial. ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Que de alguna manera tomemos el ejemplo de Santa Fe con respecto al rol de los fiscales y los jueces en el proceso. Creo que el tema del proceso o el procedimiento como se lleva a nivel nacional es un sistema bastante atrasado. El juez tiene demasiado poder y por eso tiene tanta cuestión política también en su actividad. Sí, a nivel nacional el juez puede encabezar la investigación o puede delegarla en el fiscal, digamos, ¿no? Es cierto, puede haber, pero me parece que hay una mirada que tiene que ser una mirada mucho más. En el medio de todo esto están los servicios de inteligencia, ¿no? Claro, sí, en el medio de todo esto están los servicios de inteligencia que están desmadrados, que nadie sabe a quién responden, que yo he dicho claramente, si me toca ser diputado nacional en las próximas elecciones, voy a presentar un proyecto para disolver la ELAFI. Hay que disolver el sistema de inteligencia argentino para recrear un nuevo sistema de inteligencia más transparente, con más control parlamentario y que sepamos claramente para qué están. ¿Candidato entonces? Sí, voy a ser candidato a diputado nacional. ¿Por dónde? Por el Partido Justicialista, siempre he sido candidato por el Partido Justicialista. El partido seguramente ¿habrá interna? construirá un frente, probablemente sí, probablemente nosotros construiremos una lista que va a ser una lista claramente opositora a este modelo económico neoliberal que encabeza Mauricio Macri, y probablemente podrá haber dos o más listas dentro del Partido Justicialista, pero yo creo que el justicialismo de Santa Fe tiene que ser opositor a nivel nacional y opositor a nivel provincial, y sobre todas las cosas tratar de representar acá en la provincia de Santa Fe a quienes han sido afectados por las políticas de este gobierno, digo. Los industriales, los trabajadores, los académicos, los científicos, la comunidad universitaria, los docentes, todos aquellos que la política económica los va castigando día a día, semana tras semana y mes a mes. Bueno, nosotros tenemos que tratar de representarlos, porque yo creo que las elecciones es una hermosa oportunidad para ponerle freno a Macri, para decirle al presidente: mire, presidente, usted está arriba de una locomotora que va muy rápido, pero todos los días se le cae un vagón. Se le cae el vagón de los trabajadores, de los docentes, de los industriales, de los científicos, de la comunidad universitaria, de los que no tienen trabajo. Entonces va a llegar la locomotora, pero sin nadie atrás. Muchas gracias, Agustín. No, muchas gracias por a usted. Su tiempo. No, muchas gracias a usted. Vamos a un corte.